A los 45 años, Enric Benito se miró al espejo y se dio cuenta de que algo en su vida no podía seguir igual. Había dedicado décadas a la oncología, la investigación, las publicaciones científicas, pero en su interior se abrió una crisis que lo llevó a tomar una decisión radical, dejarlo todo y entregarse al acompañamiento de quienes estaban muriendo. Ese gesto lo cambió para siempre y desde entonces Enric se volvió un referente en el mundo de los cuidados paliativos, pero también un explorador del alma humana. Hoy quiero compartirte la voz y la mirada de alguien que nos recuerda que la vida tiene un sentido más profundo cuando la atravesamos con conciencia, con compasión y con apertura al misterio. Bienvenida, bienvenido a este capítulo especial de Es amor y es para siempre. La vida es la escuela del cambio. Cuando encuentras una respuesta, te cambian las preguntas. Aquí la única maestra es la reina de las transformaciones, eso que llamamos muerte. El resto somos todos aprendices, pero no todos necesitamos aprender lo mismo. Soy Alejandro Korch, hombre medicina, y en este podcast vamos a usar las palabras para sanar y vivir en paz, aunque la realidad nos exija la guerra. Aquí inicia el camino para tu retorno a casa. Esto es amor y es para siempre. Enric Benito nació en Palma de Mallorca en 1949. Tras licenciarse en medicina en la Universidad de Zaragoza, realizó la especialidad de oncología médica en el Hospital Sant Pau en Barcelona. A los 45 años sufrió un cierto bloqueo que le llevó a replantearse su vida. Decidió dejar la investigación y las publicaciones oncológicas y dedicarse a los cuidados paliativos. Completó su formación médica, realizó un máster en cuidados paliativos en la Universidad de Barcelona, ha sido coordinador de la unidad de cuidados paliativos del Hospital Virgen de la Salud y del Hospital Joan March en la isla de Mallorca. Fue coordinador del Programa Autonómico de Cuidados Paliativos de las Islas Baleares entre el 2010 y el 2017 y fue coordinador del Grupo de Espiritualidad de la Asociación de Cuidados Paliativos de España. Es profesor invitado en varias universidades españolas, portuguesas y de América Latina. Es docente senior en la certificación de tanatología asistencial que dictamos juntos en Purificación a Distancia, donde brinda una clase maestra sobre sufrimiento, espiritualidad y cuidados paliativos. Es coprotagonista de la película documental Hay una puerta allí, dirigida por Juan y Facundo Ponce de León, donde se registró su acompañamiento vía Zoom en tiempos de pandemia a Fernando Sureda, con quienes construyeron una amistad que no pudieron sellar en persona. Con motivo de su visita a Uruguay, para traer las ensaimadas que le había prometido a la familia Sureda, tuvimos la alegría de compartir un almuerzo y grabar este capítulo que espero que disfrutes. ¿Cómo estás, Enric? Bien, acabo de comer muy bien con unos amigos excelentes, encima me han invitado a comer, o sea, feliz. ¿Qué te llevó a ser médico? ¿Tuviste un hecho en tu infancia con tu abuelo que te marcó? Sí, cuando a mis 44, por ahí, cuando tuve una crisis que me pregunté cómo había llegado hasta allí, entonces hilvané mi historia y descubrí que a los 10 años había tenido un accidente de tráfico que me había acabado en la camilla del médico del pueblo. En mi casa no había ningún antecedente profesional, nadie en mi casa había ido ni siquiera a la universidad, eran trabajadores muy sencillos. Y en la camilla del médico, pues cuando desperté de mi conmoción, porque en el accidente, pues me di cuenta que yo como niño estaba asustado, estaba buscando ayuda, quería encontrar. Entonces estaba mi padre y mi tío, pero estaban los dos más asustados que yo. Pero había alguien que estaba tranquilo, tenía paz, sabía lo que tenía que hacer. Y yo digo, este me gusta más, y me enamoré de él. Era el médico del pueblo. Y a partir de aquí, pues él dijo, este chico, esta pierna está muy mala, hay que llevarla al cirujano, porque a lo mejor habrá que amputarle el pie. Era un accidente bastante grave. Y me llevaron al cirujano, pero el cirujano cuando me vio dijo, bueno, ahora puede que te duela un poco. Pero yo ya me fiaba de la gente que estaba tranquila y me dormí. Me operó y al cabo de unos años, cuando tenía 17, empecé a sentir que yo quería ser médico. Pero ¿cómo? Si no sabía. Entonces fui a ver al cirujano y le pregunté, creo que quiero ser médico, pero no estoy seguro. Y el cirujano me dijo, mira,
delante de una persona que sufre hay dos tipos. El que dice, pobrecito Padre Nuestro, no sirve para nada. Y el que dice, ¿cómo hay que hacer para sanarle? Curarle. Estos son los médicos. Porque yo, cuando tenía 7 años, ya capaba gatos. Yo pensé, madre mía, no voy a servir, yo no he capado un gato en la vida. Pero aún así dijo, ven mañana conmigo al quirófano y veremos si sí. Fui al quirófano y descubrí que no solamente no me mareaba la sangre, sino que me fascinaba la posibilidad de ayudar y cuidar a los demás. Entonces empecé a estudiar medicina y hice médico y después, curiosamente, me descubrí que había hecho oncología. Pero eso porque justo después de que me habían operado la pierna, cuando estaba ya recuperándome, la persona que yo más quería en aquel momento, que era mi abuelo, tenía un cáncer con metástasis, con mucho dolor, sufriendo bastante. Y yo en el jardín de casa, en la terraza de casa, escuchando los gritos de mi abuelo de dolor, sin poder hacer nada, con una impotencia enorme. Y un buen día vi que la casa de mi abuelo se llenaba de gente, y de repente vi a mi tío, el varón de la familia, llorando en una esquina. Supe que había pasado algo terrible, pero con mi carácter pensé, no me puedo quedar, ahora el abuelo se fue al cielo. No, esto no puede ser, esto no va a acabar así, hay que hacer algo. Y a mis 43, cuando miré mi historia para atrás, me di cuenta que este día yo me había prometido cambiar el sufrimiento al final. Y que no era un oncólogo al estilo, sino que era alguien que me había prometido ayudar a la gente cuando iba a morir. Y por coherencia dejé la oncología y empecé a hacer paliativos. Y desde entonces soy feliz. Tu hermano es una persona muy especial en tu vida y en tu caminar. Bueno, mi hermano es un ladrón que me robó, pero es un ladrón muy generoso, porque te voy a explicar. Yo soy el mayor de la familia y a continuación, al cabo de 16 o 18 meses, nació mi hermano. Y mi hermano era un niño que en el parto tuvo problemas, se nacía en el pueblo, en casa, y debió haber una noche celebrado algún problema que hizo que él nunca desarrollara, era como un bebé. No tenía lenguaje, hay que darle de comer a la boca, no tenía control de esfínteres. ¿Y qué pasó? Que era una persona frágil, vulnerable, y mi madre estaba absolutamente volcada hacia él. De hecho, hasta los 10 años, mi madre estaba llevando a mi hermano a los médicos para que le curaran, porque la teoría de mi madre es que ella había nacido un hijo normal, pero los médicos le habían dado unas vitaminas que le habían alterado, en fin. Y claro, en mi infancia, imagínate en un pueblo en la posguerra en España, bastante pobreza, no solamente económica, moral, espiritual, etc. Y yo 6 años, mi hermano 4 años, y mi madre paseando por el pueblo. Mi hermano era un chico raro, se ponía la mano en la boca, gritaba, y una señora le preguntaba, ¿y qué le pasa a este niño? Mi mamá se ponía a llorar, porque el mantra era, ¿qué pecado hemos cometido para que Dios nos castigue con esto? Yo sentía culpa y vergüenza. Y me prometí también que tenía que cambiar eso de alguna manera, ¿no? Pero mi madre estaba tan vertida con mi hermano que en el único momento en mi vida en que se daban cuenta que tenían otro hijo, que era yo, era cuando yo traía un 10, una buena nota del colegio. Y entonces esto me animó a sacar buenas notas, entonces a desarrollar una... Y bueno, tengo que agradecer a mi hermano que me haya condicionado de esta manera. Mi hermano... Si quieres te cuento algo de mi hermano, algo más interesante últimamente es, yo después, cuando acabé la facultad de medicina, después hice oncología, me hice oncólogo después, cuando llegué a Mallorca con 27 años descubrí que, claro, mi hermano llevaba pañal, tenía que cambiar el pañal y mi madre le estaba cuidando. Algún día mis padres se irán, ¿quién cuidará a mi hermano? Entonces eso me llevó a ir a la asociación de personas, en aquel momento se llamaba Asociación Mallorquina Pro Subnormales, 1973 o así. Y me metí allí a la asociación para buscar qué hacemos con la gente como mi hermano. Como la vida me dio ese carácter, lo que sea, pues acabé siendo presidente de la asociación. Y creamos un centro para personas con discapacidad profunda, donde mi hermano, pues a cabo de unos años ingresó, etc. Se le ha cuidado muy bien. Mi padre y mi madre se pudieron ir tranquilos de que tenían a su hijo bien cuidado, y yo me sentí. Y ahora, hace un tiempo, es una historia que tiene que ver con mis hermanos, por si quieres que te cuente. Éramos 3, porque después nació la pequeña, que era mi hermana. Mi hermana había tenido una vida difícil, había fumado mucho, tenía una insuficiencia respiratoria severa, y en diciembre de este año pasado, el 24, ella llevaba muchos meses ingresada, tiene 2 hijos y 4 nietos, y me dijo, Enric, esto mío no se puede acortar un poco.
Digo, sí, si quieres, porque mira, con tu insuficiencia respiratoria te dormimos, te quitamos el oxígeno y tú en unas horas te vas. Y dice, ¿esto se puede hacer? Y cambió la cara. Y dije, claro, pero ¿sabes qué? Hoy es día 28 de diciembre, 29 de diciembre, viene Nochevieja, están los niños, Papá Noel, no le vamos a romper la fiesta. Lo haremos día 2. Ah, muy bien. Y día 2 de enero vino el médico, la enfermera, el psicólogo de la unidad de paliativos donde estaba ingresada, un centro que yo había construido, por cierto, y estos eran a mis alumnos. Entonces vino el médico y dijo, bueno, me han dicho, sí, adelante. Y mire, tenemos 3 niveles de sedación. Podemos sedar un poquito, que puede despertar de vez en cuando, un poco más, con mayor intensidad, o poner una sedación ya tan intensa que ya no se puede despertar más. ¿Usted qué le gustaría? Ella me mira y me dice, ¿tú qué crees? Y dijo, no, es usted la que tiene que decirte. Sí, pero tengo mucha confianza con mi hermano. Digo, mira, cariño, como te van a cobrar lo mismo. Y dijo, hay una expresión en Mallorca que es, precio por precio, zapatos grandes. Pon que baste. Entonces el médico dije, bueno, ellos como muy solemnes, muy respetuosos, dice, si quieres que pongamos alguna música ahora, algo para acompañarla. Dice, no, mira, lo más importante de mi vida está en esta habitación. Son mis 2 hijos y mi hermano. A que, por cierto, otro día le comenté, la gente que tiene miedo a morir está bien mal de la cabeza, ¿eh? Y me dijo, sí, efectivamente, porque ella estaba sufriendo tanto de insuficiencia respiratoria, estaba deseando irse. Y tengo mis hijos y mi hermano aquí, pero quiero decirles algo, sí, efectivamente me queda. Voy a darle las gracias a ustedes que están acompañando a la gente también. No saben lo importante que es para alguien que está en esta situación de vulnerabilidad, de tener gente como ustedes que hacen ese trabajo tan lindo. Sé que mi hermano ha tenido mucho que ver con esto, estoy muy orgulloso de él. Pero a ti, me mira y dice, tienes que cuidarte porque te queda a Tito, que es nuestro hermano, a que tienes que acompañar y cuidar. La orden. Entonces la dormimos, estuvo unas horas. Cuando se fue, con mucha paz, entró en la habitación una atmósfera increíble de serenidad, de ternura, de gratitud. Nos conmovimos porque había dejado de sufrir, había soltado la tensión. Al relajarse ya nos relajamos todos tanto que mis sobrinos nos abrazamos, lloramos, pusimos la música que ella quería y después, hicimos una despedida como se merecía. Y después mis sobrinos me dicen, tío, pero es que ahora tenemos que consolar a los que vienen a dar el pésame, pero nosotros estamos muy bien y la gente viene muy triste, porque nosotros hemos vivido algo que nos ha cambiado. Esta es la experiencia de los que se acercan en ese momento, sin miedo, y reciben el regalo del que se va de una manera trascendente, ¿no? Bueno, el cuento no acaba acá, porque mi hermana había tenido problemas económicos y yo soy el tutor de mi hermano, y administro su pensión, sus dineros, y siempre procuraba que le bastara suficiente por si necesitábamos alguna ayuda especial. Ella tenía una hipoteca que no podía pagar de su piso y la pagábamos a medias mi hermano con discapacidad y yo. Poníamos 300 euros cada uno. Ella cerró su hipoteca el día 30 de noviembre. Se fue el día 2 de enero. Y bien, al cabo de unas semanas, mi hermano, que estaba muy bien, en una residencia, estaba mayor ya, pero de repente se puso mal, ingresó. Ingresó en el hospital y fue corriendo a ver qué pasaba y había tenido un infarto, se quedó con una fibrilación auricular, lo compensamos, se puso bien y lo regresamos a la residencia, a casa, a donde estaba él, ¿no? Y entonces yo este día pensé, menos mal, porque fíjate qué intenso, ¿no? Y me fui a dormir, pero a media madrugada siempre. Me habla, mi ángel de la guarda me habla a estas horas, no sé por qué. Y vino y me dijo algo, la intuición era un sueño lúcido muy claro y decía, se van juntos, pero está bien, no te puedes resistir a eso, estate tranquilo. Me desperté por la mañana y ya la mente de médico salió y dijo a mi sobrina y a mi hija, fíjate qué locura, acabo de soñar que ese Tito se va también y no puede ser. ¿No? Sí, a cabo de 3 días, Tito empeoró, lo ingresamos, lo sedamos y se fue. Ese día la emoción era también de una gratitud inmensa y una paz increíble. Entonces, como creo que en este momento la gente estará un poco tensa después de escuchar esta historia, les voy a contar algo más divertido. Es que vino los de la funeraria y me dijeron, vamos a hacer una esquela. Y digo, vamos a ver, en primer lugar tengo malas noticias para ustedes. ¿Qué pasa, doctor? Digo, no esperen que les traiga uno cada mes.
porque el próximo soy yo y de momento no voy a ir. Segundo, no vamos a hacer una esquela, pero sí que vamos a hacer un PDF para enseñar por WhatsApp a los compañeros, a la gente, que sepa. Entonces, ¿qué ponemos aquí? La afligida familia. Digo, no, ¿qué cojones? No, vamos a poner los cuidadores, son las personas que han estado con él en la residencia, y la familia de Tito, os anuncian que él ha vuelto a casa, hoy, día 2 de febrero, y que pasado mañana celebraremos su vida en el tanatorio a las 7 de la tarde. Ponemos una cruz, digo, no pongan cruz, pongan un ramo de flores y una foto suya. Y como las fotos que tenía de mi hermano eran siempre de fiestas, tenía una foto donde estaba él con una margarita aquí en el pelo que parecía un hippie, puse una foto de mi hermano. Entonces, cuando repartí eso entre los amigos, un amigo alemán que no conozco, me dijo, Enrique, esto es una broma, ¿no? Digo, no, ¿qué? ¿Se ha muerto tu hermano? Digo, pues claro, pero esto parece una fiesta. Digo, es que es una fiesta, venir a la fiesta. Y yo este día había 100 personas, porque siendo yo miembro de la directiva de la asociación, muchos profesionales, mucha gente de la asociación, más familia, amigos y tal. Y entonces dije, vamos a hacer una fiesta y quiero que las personas que dan cuidado hablen de mi hermano. Salgan las cuidadoras a dar un poco de testimonio de quién era este chico, ¿no? Cómo era y tal. Claro, ellas pidieron hacerlo también, o sea, no, yo les sugerí si querían y estaban encantadas. Era un par de chiquitas que dijeron, yo el día que conocí a Tito, sentí una ternura tan inmensa y una conexión con él, que yo sabía lo que él necesitaba siempre, aunque él nunca habló. Tenía una ternura en su mirada y una alegría, era una persona con tanta paz y tanto amor. Yo estaba sorprendido de ver cómo hablaban de mi hermano de una manera tan cariñosa. Y después yo sabía decir, bueno, quiero contarles esta historia de que mi hermano, yo cuando tenía 30 años o por ahí, pensaba, el día que me muera, lo primero que voy a hacer es cuando llegue al otro barrio es preguntar, ¿por qué cojones esto de mi hermano? ¿Qué sentido tiene? No entiendo cómo puede estar en un cuerpo atrapado una persona tantos años. Cuando me he hecho mayor, me he dejado de preguntar, porque ahora ya sé que os voy a contar quién era mi hermano. Mi hermano es un bodhisattva, es alguien que no me necesitaba encarnar, pero decidió venir, vista la miseria y el drama de este mundo, a encarnarse de la forma más vulnerable, más frágil, para conmover y promover la compasión y acercarnos a todos a ayudar y cuidar. En este momento, la Asociación de Personas con Discapacidad, a que muchos de ustedes que están aquí cobrando un sueldo de ella pueden darle las gracias, atendemos a más de 1.500 personas con problemas, gracias a gente como Tito, porque algunos nos movió a crear una respuesta que no existía antes, ¿no? Una vez leí que los hombres somos como ángeles caídos, que solamente tenemos una ala, pero cuando nos abrazamos y juntamos nuestras alas, podemos volar. Mi hermano y yo hemos volado por encima de la miseria de nuestra historia, ¿no? Y bueno, alguno que no entienda que es un bodhisattva, se lo voy a decir, en nuestra cultura, a Jesús de Nazaret le preguntaron, ¿quién ha pecado? ¿El ciego de nacimiento, sus padres o él? Y él dijo, no pecó nadie, simplemente esto es para mayor gloria de Dios. Pasa que luego, como Jesús cogió el barro y empezó a limpiarle los ojos al otro, pensé que la gloria de Dios era demostrar que Jesús hacía milagros, pero no. La gloria de Dios de mi hermano es que gracias a él hemos transformado la experiencia de tanta gente y eso es la gloria de Dios. Entonces quiero dar las gracias a mi hermano por lo que nos ha enseñado y nos ha aportado. Como no sabía cómo acabar el discurso, dije, bueno, y ahora sería el momento de sacar los gin tonics, pero no tenía presupuesto. Y cerramos la fiesta. Si aprendes a reírte de ti mismo, tienes motivo de risa para el resto de tu vida. Varias veces te escuché mencionar la crisis que tuviste a tus 45 años. ¿Qué te gustaría compartir para quienes estén en una encrucijada similar a la que tú tuviste? Te voy a explicar un poco el itinerario. Yo confieso que de joven, en el pueblo, el lugar donde podíamos jugar a futbolín y a ping-pong era la parroquia. Entonces yo era un hombre cercano, pero para mí la figura de Jesús de Nazaret en aquel momento era mi inspiración como niño. Y después cuando adolescente, cuando fui a la universidad, me sorprendí de que vivíamos en una dictadura y Franco iba bajo palio con los obispos llevándole como si fuera Dios. Claro, ahí me entró una crisis existencial donde con mi carácter así como muy tajante puse a Franco, al palio, a Jesucristo, a la iglesia, ¡pum!, todos. Y me quedé huérfano. Y me decidí basarme en la ciencia y de acompañar y de cuidar. A los 45, como dices, más o menos, fue un momento donde empecé a sentirme mal. Tuve una crisis existencial, una depresión, un burnout, una noche oscura del alma, lo que le quieras llamar. Y eso fue
fueron 6 meses muy, muy intensos, muy duros, donde estás al borde de la locura, porque no entiendes qué te está pasando. Se te derrumba todo lo que habías construido y no tienes... Entonces tienes que reformularte. Pero en ese momento tuve una metanoia, una transformación, un cambio de nivel de conciencia. De algún momento, en mitad, yo había ido a la India, buscaba en el yoga, pero en un momento dado hice una invocación pidiendo ayuda a lo más sagrado, y en ese momento me llegó un estado expandido de conciencia, en el jardín de mi casa, donde sentí que había conectado con una realidad que nunca había percibido antes, era de paz, de gozo, de conciencia, de sabiduría, de amor, y que eso estaba a disposición, simplemente que yo no lo había percibido nunca antes. Entonces empecé a experimentar eso, a centrarme en eso, y entonces ver todos los contenidos de mi mente, todas las ideas que yo tenía, como la película que se proyecta en la pantalla, pero yo soy la luz, y puedo cambiar la película desde aquí. O sea, esa metanoia, esa conciencia testigo, creo que los estoicos llamaban a hegemonicón, o sea, eso cuando empiezas a... Luego te das cuenta que eso ha sido fugaz, pero puedes volver ahí a través de ¿qué? La meditación, la oración contemplativa, la autoindagación, o sea, a partir de aquí me convierto en un buscador, porque no es que hagas así y ya está, no, hay un itinerario, pero como ya has saboreado eso, sabes que eso te pertenece, lo buscas de una manera hasta que vas encontrando la forma y te apuntas a 50.000 cosas y eres un buscador que al principio eres un turista espiritual. Yo he sido turista espiritual, a ver aquí, a ver allá, porque al final hay un ego que te está intentando que te despistes. Pero cuando tú eres honesto, auténtico y te comprometes, al final vas encontrando lo que resuena de verdad y no te basta la bisutería espiritual, buscasla y a partir de aquí vas encontrando lo que a ti te va llevando a encontrar cada vez más, a estar situado cotidianamente, porque yo también otra de las fantasías es la iluminación. La iluminación es una fantasía, no hay una fiesta donde tienes experiencias, bueno, bajan los ángeles tocando trompetas. Puede que a alguien le pase eso, no digo que no, pero eso de cualquier manera es muy, muy efímero. Lo que tienes que buscar es un estado básico de okayness, de bienestar, de bienestar fundamental, de paz. Yo te diría que la felicidad, el sinónimo que conozco mejor de felicidad es paz, serenidad y bueno, y una cierta sabiduría de ver todo lo que está pasando como algo que lo puedes entender, puedes interactuar, pero no te lo no te afecta tanto porque hay algo en ti que está más allá de todo eso que está ocurriendo, ¿no? Esa etapa, cuando puedes conseguir estar en esta etapa, entonces te sientes que has hecho un viaje, a tu casa, que es de donde saliste y donde realmente has vuelto, pero con otra madurez, con otra experiencia. Y a partir de aquí lo que te sientes es como empujado a compartir eso con las habilidades y los dones que tienes. En mi caso soy médico, paliativista, entonces empiezo a trabajar en cómo llevar la espiritualidad en medicina y en cuidados paliativos. Bueno, entonces cuando tú te pones a servir, la vida te empuja a que puedas fluir con la energía que te inspira, ¿no? Entonces, el año 2004 empezamos a crear el grupo de espiritualidad de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Con esa mente académica y tal, estructurada, empezamos a publicar artículos para llevar eso a un ámbito que era muy raro, o sea, porque la ciencia y la conciencia y la espiritualidad parece que hoy en día ya no tanto, porque hemos hecho un proceso, ¿no? Entonces, lo que me llevó a ese cambio fue, yo creo que el sufrimiento básicamente es la resistencia a aceptar una realidad que no te gusta. Y cuando yo me resisto a aceptar algo, la vida fluye, pero parece que de repente me va a llevar por un sitio que a mí de entrada yo no tenía previsto. Entonces me resisto a esto, y cuando me resisto duele. Bueno, el dolor es también al mismo tiempo un aviso de que tienes que soltar, aceptar y dejarte llevar. Entonces, en ese momento yo no sabía todo eso. Yo ahora lo resumiría mucho diciendo que en realidad yo he descubierto que hay dos semáforos. Es la paz, que es el aroma de que estás en el camino, es el perfume de estar en coherencia y en integridad, influyendo, o el distrés, el malestar, el sufrimiento, que es que te has salido del camino. Yo no lo sabía, pero me costó bastante descubrir que cuando yo soltaba, aceptaba y aflojaba, no solo eso que estaba en el camino, sino que estaba conectado con una intuición, con una sabiduría que me estaba informando de lo que me convenía. Entonces, cuando bajas el nivel del personaje y quitas el doctor Benito, el médico, tal, y te pones a servir,
la vida te va llevando, te va haciendo guiños por donde tienes que ir, ¿no? Entonces fluye de otra manera, ¿no? Y desde entonces no he dejado de ser feliz, de pasármelo bien y de disfrutar de... Hay momentos en los que sentimos que la vida nos pide un cambio profundo. Para eso nació Despertar Espiritual, un taller gratuito y disponible por tiempo limitado. En esta clase comparto herramientas y ejercicios para sanar heridas, reconciliarte con tu historia y volver a sentir la paz en tu corazón. Podés inscribirte ahora mismo desde el enlace en la descripción. Te espero. Tengo un amigo que es Pablo Dors también, con el que compartimos muchas cosas. Es un sacerdote español y que he trabajado con los amigos del desierto. Dice, servir y crecer disfrutando. Porque el disfrute es el marcador de que estoy haciendo aquello. Pero además te pones a servir porque eres una herramienta y eso te hace crecer. Porque no paras de ir descubriendo otras cosas. O sea, esos tres verbos de servir, crecer y disfrutar me parecen que sintetizan bastante lo que es el camino espiritual de alguien que no está afiliado a ninguna... Yo no tengo carnet en ninguna cofradía. Mis fundamentos son cristianos porque soy mediterráneo y he estado en la India, conozco el budismo, el hinduismo, pero básicamente yo diría que mi gurú es Jesús de Nazaret. No voy a misa porque no hace falta, no lo necesito, pero me siento muy inspirado por ese maestro que me ayuda a ponerme a servir, ¿no? Como médico, te dedicaste a acompañar personas desahuciadas. ¿Qué aprendiste tú? Sí, aprendí que no soy lo que yo me creía. Yo me creía que era chico, de Mallorca, médico y tal, que lo que soy en profundidad es algo mucho más interesante, que no tiene ninguno de estos atributos, con lo cual al no apegarse a ninguno de ellos fluye con mayor serenidad y mayor paz, y que seguramente hay más por descubrir que lo que conozco. La curiosidad no la he perdido para nada, o sea, tengo una curiosidad inmensa, y he perdido el miedo también, el miedo a vivir y el miedo a morir. No tengo miedo. Entonces eso me lleva a ser muy libre. Y he aprendido que cuando tú fluyes y pones entonces la vida es una fiesta y está bien. De mí, mí, no hay mucho mí. El mí fue muy cambiando, ¿no? Este chico que sacaba notas y quería que ya no necesita ningún aplauso. Se siente súper bien aplaudido por la vida cuando la sirve. Entonces se siente súper agradecido o sea, no necesita que nadie... O sea, si alguien me aplaude en ese momento, yo hago desvío de llamada. Lo que me ha inspirado es lo que realmente merece el aplauso. De eso lo explico en el libro, El niño que se enfadó con la muerte, que al final hay 7 lecciones que vienen a resumir un poco mi aprendizaje. Ese es un libro que yo recomiendo porque cuenta muchas historias de acompañamiento, donde se visibiliza de forma muy entretenida, porque las historias son auténticas. En la descripción del capítulo vamos a adjuntar también el link para que las personas puedan acercarse al libro. Quiero decir que los derechos del libro son para la Sociedad Española de Paliativos, no tengo conflicto de intereses cuando lo recomiendo. Entonces empiezo al final del libro, después de contar muchas historias. Bueno, antes cuento un poco quién es este muchacho que hace esto, de dónde ha salido, ¿no? Esa biografía mía. Después de la historia, al final el resumen es decir, quiero que sepan que nadie muere sin saber que se está muriendo. No sean ingenuos, el no se lo diga, que no lo sepa, o sea, es una estupidez. Es como creer que una mujer que va a dar a luz no se dé cuenta de que está dando a luz. ¿Cómo lo vas a conseguir eso? O que un bebé que están haciendo no sepa que están haciendo. Puede que no lo verbalice, pero lo vive, ¿no? Entonces, por favor, lo que pasa es que la gente se puede morir muy sola si los que le quieren y los que le cuidan han pactado no hablar de lo que más le preocupa porque no saben cómo hacerlo. Pero esa es su ignorancia. Entonces, por favor, sean honestos, porque la verdad puede doler un poco cuando aceptas que es verdad que se va a morir, pero a partir del momento que aceptas la verdad entra la paz en la habitación y a partir de aquí podemos empezar a trabajar con lo que realmente importa. Cómo quiero despedir, cómo quiero las cosas, qué música quiero en mi funeral o a quién quiero dejar mis libros. Todo eso es la diferencia entre intentar ocultarlo o reconocerlo y validarlo, es celebrar el final de una biografía. Es un libro que se cierra, pero la última página puede estar llena todavía de... Entonces, eso merece ser celebrado, ¿no?
Eso es una. Después, las lecciones que vengo a dar allí es un poco en el sentido del humor también. Primera lección, morir es normal y seguro. Normal significa que le ocurre a todo el mundo, es la norma. Y seguro tiene doble acepción, según la Real Academia Española de la Lengua. Es seguro que te vas a morir y además no te pongas nervioso ni tengas miedo porque es safe, seguro de que está bien organizado. Es un proceso bien estructurado. Bien estructurado. La casa es seria. Esa casa es seria, aquí va a ir bien. No hay nadie que no se ha muerto. Nadie se queda medio muerto, sino que se mueren bien. Y después otra que también es provocativa, es morir no duele. Puede doler una enfermedad que te va llevando, pero para eso los médicos tenemos muchos remedios y no dejamos que tenga dolor físico. Pero se puede sufrir si te resistes a aceptar lo que no vas a poder cambiar. Yo a veces pongo la metáfora de decir, es como si tú quisieras contener el tsunami con las manos. Te va a llevar por delante, porque te pongas como te pongas, vas a morir. No te resistas, porque la resistencia es el sufrimiento, lo añades tú innecesariamente, ¿no? La otra cosa que digo a veces es, el sentido allana el camino. Si yo durante la vida he descubierto quién soy, qué he venido a hacer y lo he hecho, seguramente el momento que tenga que ir, bueno, vamos a ver qué hay más, porque seguramente la fiesta sigue. Pero si yo no sé ni quién soy, ni qué, o sea, el autoconocimiento, la autoindagación, el conocerme humana y espiritualmente, me da digamos, un plus para poderme acercar de una forma mucho más elegante, más sabia, ¿no? Pues otra de las lecciones es, aquí todo es verdad. Ese entorno del momento del final, se caen las tonterías, se caen las mentiras. Aquí es la autenticidad de poca broma. Nadie saca el carnet del partido. Nadie presume de haber tenido poco poder, poco dinero, poco... No, aquí, en todo caso, he amado, he aprendido, he sabido, he perdonado. ¿Cómo ha sido la calidad humana de mi vida? Entonces, cuando tú ves lo que realmente importa, descubres... Mira, hay una frase de Rabindranath Tagore que me gusta que dice, el sello de la muerte da valor a la moneda de la vida. La moneda de la vida que lleva el sello de la muerte, con esta puedes comprar lo realmente importante. Cuando tú rechazas la muerte y tu moneda no tiene muerte no puedes comprar nada interesante. Cuando sabes que te vas a morir, entonces todo se pone en su sitio. Es que tengo hoy un día terrible porque me acabo de comprar un coche de última gama, me lo rayó el vecino. ¿Qué importancia tendrá esto el día que te mueras? Estoy ridiculizando, pero es decir, la muerte es una maestra de vida que te ubica muy bien, ¿no? Y esas son hay 7 lecciones. Creo que finalmente una de las más interesantes es estar ahí y acompañar tiene premio. Es decir, cuando yo tengo a alguien que se va, si yo digo, alguien dice, yo no quise ver morir a mi papá por no tener un mal recuerdo de él. Digo, pero tonto, te has perdido la parte más interesante de la película, por Dios. Si tú eres capaz de poner entre paréntesis tu miedo y te acercas con ternura, si tu amor es más fuerte que tu incertidumbre y te acercas, seguramente te va a dejar un regalo y un legado que no esperabas. Porque esa es la experiencia de acompañar. Descubrir que cuando se va alguien que quieres, seguramente esa paz que entra en la habitación te cambia la manera de entender la vida. Y eso no se puede aprender en un libro, se puede aprender en la experiencia de estar acompañando. Por lo tanto, acompañar tiene premio, ¿no? Esto, puestos en plan un poco más académico, te diría que la revista más prestigiosa de medicina en Europa es Lancet. En enero de 2022 sacó un número monográfico sobre la calidad de la muerte en el siglo XXI en el mundo. Y era un documento experto hecho por más de 40 autores, tenía unas 50 y pico páginas, y en resumen viene a decir, las sociedades que ocultan, medicalizan y niegan el proceso de morir se pierden la extraordinaria sabiduría humana que hay en ese proceso. Es decir, si nosotros llevamos la muerte a los hospitales, que lo cuiden los médicos, nos podemos quedar un poco tranquilos de que nos estamos intentando, pero los médicos no tienen ni idea, la mayoría, si no saben de paliativos. Yo digo a veces para provocar, el peor sitio donde puedes morir es un hospital, si no hay paliativos, porque te vas a morir intentando curarte de la muerte. Y eso es una estupidez que genera muchísimo sufrimiento y gasta mucho dinero. Y el indicador, y a veces voy a los hospitales y cuando hablo allí, pues yo digo, el indicador de si se atiende bien o no la muerte en un hospital es cuánta gente muere con el oxígeno, la mascarilla de oxígeno puesto y el suero puesto. Porque eso directamente les voy a decir que es mala praxis. Nadie necesita oxígeno para morir, ni suero.
Y eso significa que los que está cuidando no tienen ni idea de lo que se hace falta ahí. Porque lo que hace falta es un buen control de síntomas, intimidad, afecto, compañía, o sea, honestidad y información de la familia, cómo va el proceso. Porque el proceso está bien organizado, no interfieran. Es como querer curar la muerte, es como querer evitar un parto. Es la misma brutalidad. Imagínate que rompe aguas una mujer y dice, no, hay que volver a ponérselas, por favor, que no contengan esto, que no nazca. ¿Pero qué estás haciendo, burro? Quítate de en medio. Cuando alguien está empezando a morir, hay que respetar el proceso porque es elegante, está bien organizado. Y lo que hemos aprendido también es que la ignorancia hace mucho daño, porque, por ejemplo, yo digo cuando morir digo que está bien organizado, es porque en el proceso de agonía hay una serie de etapas que conocemos muy bien, donde empieza a desconectarse la corteza cerebral, el enfermo empieza a desconectar del entorno, pierde su orientación, su capacidad de... Hoy ya no sabe si hoy es jueves o martes, si esta es mi esposa, mi hermana, está confundido. Bien, los médicos ponemos una etiqueta, cuadro confusional, pero eso es la forma que tiene el cerebro de irse cerrando a esa realidad para abrirse a otra. Entonces llega al cerebro medio, donde está la amígdala, el hipocampo, donde está toda nuestra estructura, nuestra biografía, y ahí hay contenidos que pueden ser gozos y sombras. Y pueden pasar horas donde el enfermo está, que lo ves entre dos aguas, que puede estar relativamente inquieto o con mucha paz, dependiendo de qué. No depende de la biología, depende de la biografía. Y entonces ahí puedes acompañar, dar instrucciones a la familia de cómo hacer esto. Finalmente, y en ese momento, el enfermo ya está desconectado de su cuerpo y empieza a poder ahogarse. Tiene estertores. Se está ahogando. Yo, sí, pero se está ahogando muy bien. Sin que esto sea un cinismo. Es decir, porque tiene que ahogarse para morir. Es como, ha roto aguas. Claro que ha roto aguas, pero tiene que nacer. Pero él no tiene ninguna percepción de ahogo. La persona no tiene sensación de falta de aire. Tiene una saturación de oxígeno miserable, pero no se da cuenta de eso. Si tú no sabes ver eso, le vas a poner oxígeno, pero mejor que te tomes tú un tranquilizante o entiendas entender lo que está pasando, porque realmente le estás obstruyendo un proceso que es normal y fisiológico, ¿no? Entonces, la pedagogía de morir es fundamental para poder ayudar a la gente a comprender cómo acompañar sin sobreimplicarse, porque si yo no lo entiendo, creo que el doctor se está ahogando. Cuando tú explicas esto, cambia la experiencia. Es como cuando un papá que está nervioso porque van a hacer su bebé, dices, ya encajó, ahora está a tantos centímetros, ahora está coronando. Bien, nosotros en Mallorca, cuando yo estaba dirigiendo el programa de cuidados paliativos, editamos un material, que es un PDF que tiene unas no sé cuántas páginas, para informar a la familia de cómo es el proceso de morir, que por cierto, el otro día, en la entrevista que me hizo Mediana Cotelo, en YouTube, está colgado ese material, porque él me lo pidió. Es un PDF que también lo podéis aprovechar si queréis, porque ahí explica cómo va la agonía para familiares, o sea, no en un punto de vista técnico ni tal, sino que entiendan cómo es el proceso, porque la información te libera, te da información de que eso no tienes que hacer nada ahí, no tienes que intentar evitar eso, tienes que estar, acompañar y permitir y tal. Vamos a colgar ese material en PDF también en la descripción de esta entrevista. ¿Te parece que nos vamos acercando a lugares de mayor comprensión y menor sufrimiento? Yo creo que estamos en una etapa de desarrollo de la humanidad donde se agota un modelo, que es un modelo racional, mental, científico, basado en la física del siglo XIX, donde todo el conocimiento en medicina, que es lo que yo conozco, hemos desarrollado parte de, bueno, tienes un cuerpo, el cuerpo se estropea y hay que arreglarlo. Y eso desarrolla una técnica brutal que permite hacer bypass coronario, trasplante de médula ósea, un montón de cosas de una tecnología muy sofisticada, muy interesante. Este modelo, que es muy eficiente para las enfermedades infecciosas, las fracturas, muchos problemas de tipo orgánico, es muy limitado porque atiende una parte de la realidad. La realidad es mucho más somos mucho más que un cuerpo. Y lo que no entra porque el modelo científico, que está basado en la tecnología, se basa en el modelo empírico, donde la epistemología, el método de conocer la realidad, está basado en creer que la materia es la pasta de la que está hecha el universo, cosa que hoy sabemos que no es así. Y a partir de aquí, ¿qué pasa? Que muchos aspectos que no son objetivables, medibles, cuantificables, que no entran en lo que se puede experimentar y medir, parece que no es real. Pero vamos a ver, yo digo, la ciencia
solamente puede analizar una parte de la realidad, pero hay una parte, el amor, la amistad, el miedo, la incertidumbre, todo nuestro mundo interior no es científico, pero es real. Entonces, cuando la realidad va por una parte de la ciencia, no va, ¿quién tiene el problema? ¿La ciencia o la realidad? El problema lo tiene la ciencia. Fíjate que hay una metáfora muy sencilla, y es, la palabra conciencia contiene la palabra ciencia, pero la ciencia no puede explorar la conciencia. Y no se puede hacer ciencia sin conciencia. Entonces, ¿cuál es el reto? Abrir la ciencia a integrar la conciencia. Y en eso estamos unos cuantos hace bastante tiempo. Mira, el Scientific Medical Network es una red de profesionales médicos ingleses que empezó a los 51 años, intentando integrar la conciencia en la ciencia. En ese momento tenemos muchísimo desarrollo en este sentido, porque la ciencia no incluye no solamente la medicina, sino la física, toda la ciencia, y el presupuesto básico es, en realidad, y eso es Max Planck, que lo dice en 1907, la pasta básica de la que está hecha la realidad no es la materia, es la conciencia. La conciencia, no puedes ir más allá, lo último que te encuentras es la conciencia. Y a partir de aquí, todo lo que sea integrar la conciencia en la ecuación, para abrirnos a... Porque claro, el modelo científico, que he dicho es muy eficiente para enfermedades orgánicas, no sirve para nada, ni en la enfermedad crónica, que es incurable, ni en la enfermedad mental, que no se arregla con pastillas, ni en la discapacidad, ni en el sufrimiento, ni en el proceso de morir. Entonces hay que abrir el paradigma. Nosotros, yo digo a veces provocativamente, los de paliativos, que tenemos la suerte de que no curamos a nadie, no nos podemos esconder detrás de una radiografía, un análisis, tenemos que ir en el cuerpo a cuerpo. Entonces aquí hemos tenido que desarrollar una comprensión de qué es el ser humano, desarrollar una antropología que incluya, pero en el ámbito científico y académico, sino en este contexto, ¿qué es un ser humano? ¿Cuál es la antropología básica para entender qué es el sufrimiento, qué es la compasión, qué es la sanación? Y eso es lo que estamos enseñando ahora. O sea, los de paliativos, que curiosamente estamos en el barrio pobre de la medicina, por eso no tenemos industria farmacéutica, afortunadamente, que nos intente comprar ni financiar, tenemos la suerte de que hemos tenido que centrarnos en lo más importante, que es la persona, el sufrimiento, la compasión. Entonces ahora nosotros estamos empezando a enseñar a los demás, porque ¿qué pasa? Que además el modelo, digamos, biomédico, organicista, es perverso, porque tiene otro problema, es que intenta curar, es como si tú quieras apretar un tornillo con un martillo, no funciona. O sea, las herramientas que tienes aquí no te funcionan en eso. Por lo tanto, intenta resolver eso y no solamente no funciona, sino que produces más sufrimiento del innecesario, a un coste elevadísimo, del cual únicamente se beneficia la industria que genera fármacos o tecnología. ¿Qué pasa entonces? Que cuando yo soy un sanitario, los sanitarios somos buena gente, porque nos hemos dedicado a cuidar y acompañar a otros, enfermeras, médicos, psicólogos, porque tienen buen corazón y quieren ayudar a aliviar el sufrimiento. Pero si tú trabajas en un modelo donde la estructura es que tienes que resolver con estas herramientas, no te funciona, tú mismo sufres. Entonces hay un montón de sufrimiento. Los problemas de salud mental de los sanitarios, al menos en España, que yo conozca, y en muchos países, son cada vez mayores. Y ese es un problema, porque lo decías, el sufrimiento es triangular, sufre el enfermo, sufre la familia y sufre el profesional. Que el profesional sufra, eso es muy peligroso, porque entonces cuando tú ofreces la posibilidad a estos sanitarios de ampliar su mirada, tener otras herramientas, la publicidad no es tonta, la gente tiene buen gusto, entonces te lo compran porque les va bien, porque lo necesitan para poder trabajar mejor. Entonces yo a veces digo, estamos condenados a triunfar, porque el modelo limitante del siglo XIX está agotado. Hay que cambiar el paradigma y abrir y poner la conciencia y el mundo interior y la espiritualidad en la ecuación. Porque otra cosa básica, y ya me paro si quieres, es nosotros entendemos que nuestra espiritualidad no es una dimensión. Es decir, eso parte de Abraham Maslow, que habla de las necesidades y habla de las necesidades básicas. Y la pirámide de necesidades de Abraham Maslow, un psicólogo humanista, al final pone la espiritualidad arriba, como si aquí en el vértice llegara San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, el Dalai Lama o el Papa el día que está inspirado. No. La espiritualidad es nuestra naturaleza esencial, el core, lo que somos como seres humanos. Que además tenemos una dimensión física, una dimensión psíquica o emocional y una dimensión social. Eso puede ser, pero lo que es el core, el núcleo, la esencia, ¿qué es la espiritualidad? Pues es
la esencia de lo que somos, nuestra naturaleza esencial, que eso es inquebrantable, nunca estuvo amenazado, el core de lo que somos, que además tiene una característica que es un dinamismo, que te impulsa al desarrollo máximo de tu propio máximo potencial. Es un anhelo inagotable de plenitud, que te impulsa a desarrollarte. Y eso es tu espiritualidad. Y eso lo tenemos todos. Vayan o no vayan a misa, sean budistas, sean católicos o sean lo que sea, no importa. El otro día, ahora sé que en Uruguay hay una ley de cuidados paliativos donde alguien, pues, he hablado con el que hizo el borrador, que me explicó que habían puesto, los cuidados paliativos son necesarios para cubrir las necesidades físicas, sociales, emocionales y espirituales. Bueno, después vino político de turno y le sonó que espiritualidad debía ser algo que no, en un país laico no debía, y borró la palabra espiritual. Yo ayer, en la conferencia que tuve, que sabía que había gente del Parlamento, dije, quiero decirle a esta persona que sepa que aunque él no sea consciente, también es espiritual, aunque sea un ignorante de sí mismo. Es decir, no podemos negar lo que realmente somos, ¿no? Otra cosa es el grado de conciencia que tengas tú de tu propia espiritualidad. Tú puedes ser un ignorante, no saber ni quién eres y creer que eso es pecado, o sea, que eso forma parte de la religión o cualquier tontería. Pero tú no dejas de ser lo que eres, aunque no lo sepas. ¿Cómo es tu cotidiano hoy? Y ahora mismo estoy como un niño paseándome por... Ahora mismo paso por Uruguay, ahora voy a ir a Buenos Aires, disfrutando de los regalos que me está... O sea, yo no sabía que había sembrado todo esto, que ahora me está como regalando... Bueno, y me lo paso bien, porque veo que en la medida que la gente me da autoridad, pero yo no soy nadie, pero ellos creen que yo soy alguien, entonces me proyectan eso, y yo les devuelvo lo que yo veo de ellos, entonces se monta aquí una fiesta muy bonita. Pero también te digo una cosa, cuando llegue a Mallorca me voy a ir a jugar a la playa con mis nietos y me voy a olvidar de Uruguay, de Montevideo y de Buenos Aires, y no necesito ningún aplauso, porque el agua limpia de allí, los peces, los niños y tal, me llenan de vida, o sea, no necesito nada. Pero si me llaman para que haga, pues seguiremos jugando el tiempo que dure el juego. Ahora resulta que por lo visto están apareciendo proyectos de hacer documentales sobre paliativos, escribir cosas, o sea, bueno. La verdad es que tengo un montón de amigos con los que he estado haciendo este viaje juntos y ahora tengo el reto de soltar todo lo que hemos construido en manos de mis compañeros y colegas más jóvenes, que son los que van a poder seguir con el legado de lo que se construyó en parte gracias a mí, pero que no me pertenece, porque si yo me apodero de algo, me quedo atrapado en eso. Mi libertad no tiene precio, yo suelto todo porque no hay nada que me pertenezca. Entonces lo que quiero es soltarlo bien para que la gente lo pueda seguir disfrutando, me parece, ¿no? Tanto hablar de libertad y tantos años de una relación de pareja, ¿cuál sería el secreto que aprendieron? El respeto mutuo, y un cariño que no es el enamoramiento erótico de los primeros años, sino compartir las cosas más importantes. Mira, yo te digo una cosa, cuando yo estaba tan mal emocionalmente, espiritualmente, mi noche oscura, mis hijos eran adolescentes, mi esposa tuvo que torear conmigo y con mis hijos que estaban en un momento muy difícil. Yo eso no se lo puedo agradecer nunca suficiente. Ella y yo no compartimos muchas cosas, porque toda esa vida mía, a ella dice, me parece maravilloso lo que haces, pero a mí no me metas en eso, porque yo no sé cómo lo haces y te admiro mucho, pero no quiero jugar. O sea, no quiero ser la consorte del doctor Benito, que es un tío famoso que le aplauden donde va. A mí yo estoy hasta el gorro y tal, ¿no? Pero el respeto y el cariño basado, el cariño en... No hay ninguna otra mujer en el mundo que me conozca tanto, que me haya soportado tanto. Yo no puedo encontrar a nadie que me conozca, que me quiera tanto, ni que nos queramos tanto. Entonces, es mi pareja, no. Es verdad que cuando tienes 35 o 40 y tal, empiezas a ver otras chicas y te gusta, pero eso afortunadamente se pasa, ¿no? Y luego decían los griegos que la sabiduría del estoicismo de la última edad es cuando te bajan las hormonas y ya no necesitas correr detrás de nadie. Pero ahora mismo tengo un bienestar con ella en fin, ella me respeta y yo soy muy libre, pero sin ella seguramente yo no podría hacer todo lo que hago. Cuidado, porque cuida a los nietos, la casa, el jardín, las gallinas y a mí, por este orden. Pero yo no necesito que me cuide, simplemente que sepa que está cuidando de lo más importante, que cuando vuelva tengo una casa y tengo una familia, y ella la sostiene ella, porque si hubiera sido por mí seguramente no hubiéramos estado tan juntos, porque ella es la que cohesiona a mis hijos, a mis nietos, es la que hace la paella, hay muchas formas de compartir el amor, ¿no?
Yo, a ver, ahora no sé si esto se debe grabar, porque ahora mismo no sé si voy a decir una grosería, pero pienso que nosotros hacemos el amor un par o 3 de veces al día, en la mesa de la cocina. Ella cocina y los dos disfrutamos del amor que pone ella en lo que cocina, ¿no? Luego de todo tu recorrido, ¿qué tendría que observar un buscador espiritual a la hora de elegir su camino? ¿Qué te gustaría mostrarle, allanarle, de algún modo ilustrarle desde tu punto de vista del círculo para que ella, él, lo pueda considerar? Yo creo que la honestidad consigo mismo y la coherencia, la integridad, para ser honesto, de conocerse, porque de entrada cuando empiezas a explorar tu mundo interior, lo primero que te encuentras es con unas sombras que no te gustan. Bueno, haz un poco así, aguanta, no huyas, porque detrás de esta sombra hay un brillo, hay una luz. O sea, cada una de tus cosas que no tienes resueltas es una fuente de transformación y de sabiduría. O sea, sé honesto, sé íntegro contigo mismo, conócete bien. Y cuando te conoces vas haciendo limpieza interior. Y en la medida que vas limpiando, te va quedando más espacio para la luz. Y esa luz está deseando brillar a través de ti. Pero tú tienes que primero hacer un trabajo personal. Y a veces no es fácil, tienes que pedir ayuda. Pero yo te diría otra cosa y es, o sea, la oración es cuando tú pides ayuda. La intuición es cuando Dios te contesta. Y en esa petición y llegada a la intuición, puedes empezar muy sutilmente, muy intuitivamente. Tienes que hacer silencio a la mente para escuchar la respuesta porque es muy sutil al principio. Casi no la escuchas porque tú tienes mucho ruido aquí. Haz silencio, escucha. Y cuando recibes el mensaje, empiezas a tener una conexión. Cuando tú disfrutas de ir descubriendo eso, llega que tienes 5 gigas. Y bueno, llega un momento que ahora mismo, bueno, voy a dar una conferencia en Buenos Aires, importante, en una universidad, y me dice una amiga, ¿ya la has preparado? Digo, no. Y no la preparas, digo, yo estaría nerviosísima. Y digo, bueno, porque tú quieres quedar bien. Yo me voy a colocar allí, me conecto con la nube y me sale lo que tenga que salir. ¿Por qué? Porque eso no lo hacía cuando tenía 50 años. Quiero decir, hay buenas noticias para los buscadores. Que no se cansen, que sigan insistiendo, que limpien que confíen, y que busquen, y que pidan, y que escuchen. La intuición te va llevando, ahora este libro, ahora esta conversación, ahora esta persona. El universo te está haciendo guiños constantemente para que seas feliz, porque básicamente has venido a ser feliz. Y ahora ya para acabar te diré cuál es la pregunta del examen final. Me la sé. Cuando te mueres, entras en un espacio como muy solemne, donde de repente te encuentras con tu yo superior, llámale como quieras, que delante de todo el universo que está parado, escuchando a ver qué haces, te pregunta, ¿has sido feliz? Y dices, bueno, la verdad es que no pude porque Entonces el universo hace, por Dios, esto es el infierno. Descubrir durante un minuto, hacer el ridículo ante todo el universo porque no fuiste capaz de vivir plenamente. Como digas, me lo pasé cojonudamente, te hacen la ola. Eso es todo. Entonces, si tú te sabes la pregunta de examen final, procura ser feliz. Y haz feliz a los demás, porque esa es la manera de ser feliz. Crecer, compartir y disfrutar. Como decía mi abuela, cuando te den las gracias, tienes que decir, adiós sean dadas, porque tú no has hecho nada. Agradeciendo todo lo vivido para llegar hasta este momento, sintiendo la profunda gratitud de ser un pilar de este templo, de igualdad, de respeto, de esta forma que llamamos espiritualidad libre, de la que tú eres un pilar fundamental. Si sentís que este capítulo fue buena medicina, te pido que lo compartas, que lo expandas, porque existe otra manera de vivir donde hay suficiente lugar para todas y todos debajo del sol. En el próximo capítulo vamos a ingresar a una medicina muy poderosa, el poder de lo pequeño. Te espero.